Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga a toda la audiencia que se encuentra en sintonía de su programa, Una Experiencia con Dios. Agradecemos al Señor que nos concede la gran bendición de compartir con todos ustedes aquellas experiencias que nos llenan de gozo el corazón y nos traen gratos recuerdos de haber visto y palpado la gloria de Dios. En esta oportunidad tenemos la bendición de contar con la participación del pastor Wilber Monzón desde la República Hermana de Guatemala, quien estará compartiéndonos sus experiencias. Amén. No se muevan, manténganse en sintonía e invite a otros a conectarse, porque no se pueden perder el escuchar estas poderosas experiencias. Quiero invitar a Miriam con palabras de saludo. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Charito. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que hoy nuevamente nos sintonizan en su programa, Una Experiencia con Dios. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar nuevamente a sus hogares con bellas experiencias de todo aquello que Dios ha permitido vivir a hombres y mujeres de Dios que en el transcurso de su vida han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Y el día de hoy, como decía Charito, tenemos la alegría de contar con el pastor Wilber Monzón desde la ciudad de Guatemala, un hombre de Dios que durante muchos años el Señor trató con su vida y que hoy nos estará compartiendo esas bellas experiencias. Queremos pedirle en este momento al pastor Wilber Monzón que nos dé palabras de saludo. Adelante, pastor. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanas, en esta preciosa tarde. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Rosario de López, nuestra hermana Miriam López. Dios les bendiga mucho. Para mí es un privilegio y un honor grande el poder estar en este tan distinguido programa, tan especial programa que es visto por diferentes hermanos, una experiencia con Dios, un nombre que significa mucho, porque cada quien tenemos la oportunidad de tener experiencias con el Señor que son convicciones firmes para mantener nuestra fe en Él. Saludo también a nuestras autoridades. Dios bendiga la vida del reverendo Luis Mesa, supervisor nacional, parte de la Junta Internacional, a toda la Junta Nacional del Perú también, amados hermanos, Dios les bendiga, al reverendo Rodolfo González, su amada esposa, la vida del pastor Daniel López y tantas otras personas que por tiempo pues se nos queda corto porque hay muchos amigos que les queremos, les apreciamos. Amén, un país tan especial para nosotros como es el Perú. Reciban saludos, por favor, de reverendo Marcos Neira, supervisor nacional acá en Guatemala, él es del Perú. Y también aprovecho a saludar a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor Wilber, su audio, por favor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, antes de continuar con las preguntas, quisiera leer en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, con la bendición de Dios, amén, en esta tarde. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, un texto muy conocido por el pastor Wilber, porque conoció al Señor cuando era niño. Fue invitado a un evento precisamente para él, como niño que era. Desde que recibió a Cristo en su corazón, no se apartó de Dios. Y aunque en su adolescencia, ¿no?, como todo adolescente creyente también, sufrió fuertes tentaciones y sentía que su alma corría peligro. Amén. Se acordaba de este texto y decía en su corazón, no me puedo apartar de Dios porque desde niño lo he conocido. Y su súplica era constante delante de su Salvador. Este versículo le impartía la fortaleza de lo alto, aquellas fuerzas que él necesitaba para salir más que un vencedor, así como lo prometió Cristo en su palabra. Y este texto ha sido y es la base, amén, de toda su carrera cristiana, aún en su ministerio.
hasta el día de hoy. Dios, amén, lo ha bendecido y él hoy en día está predicando la palabra. Un siervo de Dios también que ha pasado toda su vida, amén, en los caminos del Señor. Hoy está trabajando juntamente con su amada esposa, la sierva Sarit, amén, en una iglesia ya en Guatemala. Así que Dios lo bendiga mucho. Y continuando con el programa, quisiéramos hacerle la primera pregunta, pastor. Amén. En esta tarde, pues hay una gran audiencia atento a poder escuchar estas hermosas experiencias, amén, de parte de usted. Y la verdad, estamos en esa expectativa, amén, para poder recibir y escuchar experiencias que pues escuchamos siempre de siervos de Dios en sus diferentes etapas de su vida. Uno desde niños, otro desde jóvenes, otros adultos, y para nosotros también son una bendición escucharlas. Pastor, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón a los 7 años, en una EBDB. Y a pesar que sus padres no iban con usted a la iglesia, usted se mantuvo firme y perseveró asistiendo y aún llevando a sus hermanas todos los días a la casa de Dios. En su adolescencia, a pesar de sufrir bullying por ser cristiano, a pesar de las tentaciones continuas, se fortaleció en el Señor y tuvo la gran bendición de recibir a los 15 años el bautismo del Espíritu Santo. Compártanos aquellas experiencias. Adelante, pastor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Una vez más reitero mi agradecimiento a esta invitación tan especial, programa tan distinguido. Pues amén, hermana. Usted citaba un texto que para mí es importante. Yo creo que dentro de las Sagradas Escrituras hay versículos que nos motivan, que nos alientan. Inclusive he escuchado hermanos que dicen este versículo me marcó por lo que representa y lo que significa. Gracias le doy a Dios porque a temprana edad le conocí. Como bien lo decía hermana Rosario, hay hermanos que tienen experiencias que de pronto conocieron al Señor a una edad adulta, adolescentes, jóvenes, y en diferentes circunstancias. Hemos escuchado testimonios de personas que han vivido una vida terrible, tremenda, donde han pasado circunstancias muy duras, muy adversas. Sin embargo, gracias le doy a Dios que desde temprana edad le pude conocer. Para mí eso es una grande bendición y yo creo que para cualquier persona el tener el conocimiento y el temor de Dios a temprana edad es una grande bendición porque eso nos sirve, nos ayuda para que nuestra vida sea diferente y que nuestros caminos, decisiones, proyectos de vida sean totalmente diferentes. No es lo mismo una persona que le ha tocado que pasar momentos muy duros a una persona que desde temprana edad ha conocido del Señor. Por misericordia del Señor, como le llaman en Perú, creo que es EBDB, nosotros le llamamos escuela bíblica, que es lo mismo. Tuve la oportunidad de conocer al Señor a los 7, 8 años en una escuela bíblica. Yo no conocía de Dios. A mí me invitaron a asistir y tuve una grande experiencia. Empecé a escuchar de que había un Dios. Empecé a conocer de que existía un ser supremo, amoroso, que tenía el cuidado de las personas. Es ahí donde yo empecé a interesarme. Recuerdo que esa actividad duró una semana y entonces fui conociendo y confiando. Yo llegaba a la casa y le compartía a mi mamá, a mi papá, porque de hecho crecí en un hogar donde mi padre, testigo de Jehová, mi madre católica, y yo empezaba a ir a la iglesia evangélica. Y entonces, pues por misericordia del Señor, tuve esta experiencia maravillosa donde acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo sentí algo especial que llenó mi alma. Yo sentí algo especial, diferente. Todo fue una experiencia preciosa y maravillosa
porque conocía una nueva forma de vivir, aprendiendo, y todo fue muy, muy especial en esta escuela dominical, esta escuela bíblica que me sirvió a mí para aprender del Señor. Y luego con el tiempo, pues, fuimos creciendo en esto. Asimismo, con la ayuda de Dios, pues con mis hermanas, somos 4 hermanos, pero ellas eran, mi hermano pequeño no había nacido, pero con ellas empezamos a ir a la iglesia. Invitábamos a mi madre. Yo recuerdo que al tiempo, cuando empezábamos a ir, fue un poco difícil en la casa. Ella, pues, como toda persona, señora que no conoce al Señor, le gustaba maquillarse, ponerse pantalones, y tantas otras cosas más, y nosotros pues le decíamos, eso no le agrada a Dios. Yo le decía, eso no le gusta a Dios. Y entonces, con la ayuda del Señor, ella también llegó a los caminos de Dios, y pues ahí está mi señora madre, que ha sido una grande bendición también en mi vida. O sea que gracias a eso, gracias a que nosotros como hijos buscábamos de Dios, ella también vino a los caminos del Señor. Por eso es que es importantísimo que los niños asistan a la iglesia y que invirtamos también en los niños, porque es también una forma y un medio de que muchos otros conozcan al Señor. Seguro estoy de que algunos padres han ido a la iglesia y conocido al Señor por sus hijos. De pronto puede ser también el caso de algunos de los hermanos que están en la audiencia, que por cierto les saludamos en esta tarde a la apreciada audiencia. Y pues continuamos creciendo, como bien decía nuestra hermana, en la etapa de la adolescencia. Yo recuerdo una experiencia que pues hoy me causa gracia, pero en su momento fue difícil. El hecho de que mis amigos, el círculo más cercano a mí, ellos se burlaban de que yo era cristiano. Hoy en día le conocemos como el famoso bullying, ¿sí? Entonces, esa burla, yo les compartía, y lo he dicho en algunas oportunidades. Recuerdo muy bien una tarde, estábamos haciendo tareas en la casa de un compañero, cuando ellos me decían, ¿y usted por qué no? O me decían, ¿y por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no decís malas palabras? Creo que en Perú se dice lisuras. ¿Por qué no habla así, con palabras como hablan los demás? ¿Por qué no decís malas expresiones? Yo les decía, pasa que yo soy cristiano, yo soy evangélico, y los cristianos no hablamos de esa manera, no tenemos que decir malas palabras. Yo recuerdo muy bien esa oportunidad que me rodearon y me dijeron, no te vas a ir de esta casa hasta que no digas una mala palabra, si no te vamos a pegar. Y bueno, me cayeron encima como 5 a pegarme, pero yo dije, no voy a decir ninguna mala palabra, porque yo sé, porque yo sentía, porque yo sabía en quién había creído y amaba a Dios desde el principio. La palabra quedó sembrada en mi mente y en mi corazón, el temor de Dios, el servir a Dios desde temprana edad. Y podría seguir comentando más experiencias, por ejemplo, donde hubo cierto rechazo siempre. Ustedes saben muy bien, cuando hay un hijo de Dios no es bien aceptado ni bien visto en donde estamos, por el temor del Señor. En la etapa de adolescencia es una etapa difícil. Todos sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa complicada, donde los jóvenes, las señoritas, con respeto lo digo, a veces no tienen ganas ni de bañarse, ni de comer, están formando carácter, es difícil, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que el enemigo propone, oferta, tentaciones, para que el joven, pues como no tiene un carácter formado, ceda. Y vemos que es la etapa de la adolescencia donde lamentablemente muchos ceden por las malas amistades que corrompen, que dañan. Y entonces, aún así, yo recuerdo que gracias al Señor, gracias a Dios, pues me mantuve en la etapa de la adolescencia. Tengo muy claro, muy presente que a veces cuando la iglesia estaba vacía, cuando no había servicio, yo pedía la llave, pedía permiso y llevaba una grabadora. Antes se usaban aquellos cassettes, recuerdo muy bien, y llevaba una grabadora y ponía la música y ahí pasaba todo el día en oración. Y como estaba sola la iglesia, yo sentía que algún día iba a predicar. Yo eso lo sentía. Sabía que Dios tenía algo conmigo y sabía que en algún momento iba a predicar. Y recuerdo las bancas, porque antes se usaban mucho esas bancas de madera.
y esas bancas, yo le predicaba a las bancas vacías. Y eso fue también otra experiencia para mí, solo en el templo, pero predicándole a las bancas vacías, porque sabía que había ese deseo y ese anhelo ya en la etapa de la adolescencia. Aquí podría yo citar varias cosas en la adolescencia, porque repito, la adolescencia es una etapa donde no hay definido nada, la persona no ha decidido nada, está en ese proceso todavía, pero gracias a Dios estuvimos más metidos con Dios, mucho más metidos. Recuerdo a la edad de 15 años, para mí lo tengo muy, muy presente, muy claro, porque fue una experiencia preciosa y maravillosa en un retiro de jóvenes, como bien decía hermana Rosario, lo citaba ella. Hubo un retiro de jóvenes donde a veces nos llevaban a un bosque para estar apartados en una vigilia, y ahí recuerdo que el líder nos decía, apártese, busque ahí un árbol y agárrese del árbol, no lo suelte, llore a la presencia del Señor, pida el bautismo del Espíritu Santo. Ese era el propósito de ese retiro, el bautismo del Espíritu Santo. Hacíamos cadenas de oración con los jóvenes y era una experiencias muy preciosas y maravillosas. Ahí es donde, pues, gracias a Dios, yo tuve una experiencia muy especial, muy maravillosa. El bautismo del Espíritu Santo, que es algo que todos debemos de procurar recibir, pedírselo al Señor. La Biblia nos habla de que Él está dispuesto a dárnoslo. Aquellos que lo necesitan, lo piden, Dios también está dispuesto a darlos. Así que, amado hermano, si usted no lo ha recibido, es cuestión de que nos metamos con Dios, de que lo pidamos, lo creamos, lo deseemos, lo anhelemos, y Dios está dispuesto a que nos bautice con su Espíritu Santo. Así que en la etapa de la juventud, pues bueno, fueron otras experiencias también como joven, en donde ya formamos un poco más de carácter, propósitos, deseos, también respecto de lo que queremos en la vida. Pero lo que yo quiero decirles es que en todo este proceso, siempre en mi corazón, en mi mente, sabía que Dios tenía algo conmigo. Desde pequeño, siempre en mí estuvo el deseo de predicar, de servir a Dios. Amén. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de meternos cada quien con el Señor. Vi, por ejemplo, el trato de Dios con otras personas, porque cada quien es diferente y Dios trata de forma diferente con cada uno. Tuve la experiencia de poder ayudar a ciertos siervos del Señor. Hoy, con todo respeto, cito a la vida del pastor Evangelista Sánchez, quien es hoy supervisor nacional en Nicaragua. Con todo respeto lo digo, el pastor estuvo trabajando en Guatemala por un tiempo como obrero y vi muchos padecimientos. Vi cómo el pastor le tocó difícil, y con todo respeto lo digo, a veces veía el zapato del pastor con un agujero en la suela, porque a veces hay procesos de ese tipo. A veces no había para comer. Lo que él hacía era un tomate cocido y esa era su comida del día. Y así muchas limitaciones de diferente tipo, pero lo que siempre admiré del pastor era su disposición, su entrega y la búsqueda del Señor. Y a veces nos decía, hoy nos toca ayuno, porque yo sabía que no había para la comida. Yo me acercaba, yo iba todos los días con él para ver cómo estaba, para apoyarlo, a acompañarle en las visitas. Entonces, así como él, también otras experiencias con otros líderes, con otros pastores, y eso pues a uno lo viene formando y preparando. Y yo decía, a pesar de estas penalidades, de estas necesidades, a pesar de eso que se está pasando y viviendo, pero ahí está. Yo veía en el día cómo padecía el pastor, pero en la noche motivando al pueblo a alabar a Dios, a agradecer a Dios, y sus mensajes eran de seguir buscando al Señor. Entonces eso a mí me llenaba, me inspiraba, me motivaba a seguir más al Señor. Y así como él, también otros pastores, otros líderes que sembraron a través de los mensajes, del ejemplo, del testimonio en mi vida y en mi mente, el amor hacia el servicio al Señor. Y esto pues, como les repito, para mí estoy altamente agradecido porque he tenido el grande privilegio de conocer al Señor. Salmo número 1 menciona que bienaventurado el hombre, el varón, ¿verdad? Que hace referencia, y se lo resumo, que no
se mezcló con las cosas del mundo, sino que se guardó. Yo me siento privilegiado y le doy muchas gracias al Señor que en la mayoría del tiempo de vida que Dios me ha dado, pues he estado en sus caminos. Han habido momentos difíciles como cualquiera, donde han venido desánimo, donde ha venido momentos de duda, de flaqueza, pero su presencia nunca se ha separado de mi vida. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y siempre ese pensamiento ha estado en mí, que desde la niñez yo he sabido las Sagradas Escrituras. Desde pequeño he visto la misericordia y la mano de Dios en mi vida, ayudándome, sanándome, proveyéndome, y cómo dejarlo ahora si Dios ha sido tan bueno y tan fiel conmigo. Palabras nos faltarían para describir la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros. O sea, le estoy resumiendo muchas cosas, hermanos, que Dios ha hecho en mi vida. Dios me libró de la muerte, inclusive, podría decirlo, tuve una experiencia donde un día me asaltaron y me pusieron la pistola en la frente, precisamente, y me dijeron, dése la vuelta, y yo sé que le quitaron el seguro. Yo dije, bueno, pues hasta aquí llegué, pero cuando me volteo, me dicen los maleantes, los delincuentes, camine. Y entonces, pues yo esperaba el balazo ya en la cabeza. Sin embargo, Dios me libró, porque fue el Señor. Cuando yo me volteo, ellos salían corriendo. Estoy aquí por la misericordia del Señor. Dios ha sido bueno, extremadamente fiel conmigo. Esta es la etapa, pues bueno, de la niñez, de la adolescencia, la etapa de la juventud también, donde tuve experiencias preciosas, maravillosas con el Señor, antes de ya entrar de lleno al ministerio y de casarme. Eso se lo digo de forma resumida. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Amén, gloria al Señor. Qué linda experiencia, pastor. Desde que usted inició, hablaba de lo importante que es conocer al Señor desde niño, y que a través de un niño Dios puede hacer un milagro en un hogar. Recuerdo hace muchos años en la iglesia central, el 28 de julio, donde nosotros asistimos durante mucho tiempo, y de donde muchos hoy pastores son de esa casa. Recuerdo hace muchos años, el pastor siempre solía contar el testimonio de una hermana que tenía sus hijos pequeños. Aquel día ella había decidido quitarle la vida a todos sus hijos y había preparado ya toda la forma como iba a ser. Les iba a dar veneno y luego ella se iba a quitar la vida. No tenía esperanza, no tenía ningún tipo de esperanza en su corazón, no tenía paz. Entonces ese día vinieron a tocarle a la puerta unos hermanos e invitaron a los niños para la escuela dominical. Entonces ella le dijo a la hermana que le tocaba la puerta que no, por favor, que mejor era que no, que ella estaba muy ocupada, que los niños también. Pero los niños comenzaron a insistir, le dijeron, mamá, pero déjanos ir, es la escuela dominical de niños. Y entonces ella dijo, bueno, le voy a otorgar su última petición. Y entonces aquellos niños salieron contentos, se fueron a la escuela dominical, y cuando regresaron a la casa, no sabían cómo expresarle la alegría del corazón a su madre y decirle cómo Dios había tratado con sus vidas y qué lindo había sido la escuela dominical, y le comenzaron a alentar a su madre más bien para que vaya a la iglesia. Y entonces aquella mujer aceptó ir a la iglesia por la invitación de esos niños. El Señor salvó ese hogar, libertó a esta mujer de esas gruesas cadenas que ella tenía, y ellos comenzaron a servir al Señor. Qué importante verdaderamente, como decía el pastor Wilber, es el trabajo en los niños, y a través de un niño se puede llegar a todo un hogar. La luz de la palabra de Dios y el evangelio puede llegar a un hogar. Gloria a Dios. Queremos el día de hoy, pastor, invitarle también con mucho agrado a su amada esposa, nuestra amada pastora, sierva del Señor, Sarit Vergara, para que el día de hoy nos acompañe. En primer lugar, queremos invitarle a darle unas palabras de saludo. Mi hermana Sarit, bienvenida al programa Una Experiencia con Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Para mí es un privilegio estar en este programa tan especial, Una Experiencia con Dios. De verdad que para mí es un privilegio, un gusto poder compartir
con ustedes nuestras experiencias y también con toda la audiencia que está ahí en sintonía. Un abrazo a cada hermano y a cada hermana que está ahí en sintonía y también para ustedes, mis estimadas hermanas. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermana Sarit. Bienvenida una vez más al programa. Y bueno, la hermana Sarit es hija del reverendo Rómulo Vergara, un gran hombre de Dios, oficial de la obra del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional. Y queremos, hermana Sarit, pedirle, bueno, sabemos que usted nació en un hogar rodeada de una fe sólida e inquebrantable en Dios. Padres piadosos, siervos de Dios que le enseñaron a usted a amar y servir al Señor con todo su corazón. Ya siendo una joven, llegó la etapa del enamoramiento, de buscar la dirección del Señor en su enamoramiento. Y para esto Dios la llevó a otro país para mostrarle quién sería su esposo, nuestro estimado pastor Wilber. Al conocerlo, usted se impresionó mucho y dijo en su corazón, yo desearía que él sea mi esposo. Quisiera pedirle primero a nuestra hermana Sarit, y bueno, intercambiar junto con el pastor Wilber todas sus experiencias en el enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Gloria al Señor. Amén, hermana. Pues sí, como usted lo dijo, para la gloria del Señor nací en un hogar cristiano, un hogar misionero, una familia misionera, donde mis padres inculcaron lo que fue la semilla de la palabra del Señor desde muy pequeña. Y vi ese ejemplo durante toda mi vida, ¿verdad? Y es algo que le agradezco al Señor, de verdad que me siento muy privilegiada por esta bendición que el Señor me dio de nacer en un hogar cristiano. Yo nací en Portugal, mientras mis padres estaban en la obra misionera, nací en Lisboa, Portugal, Europa, y a la edad de los 8 años mis padres retornan a Venezuela, y pues ahí me crié casi desde mi niñez, de los 8 años, estudié y todo eso, ¿verdad? Y fue cuando en el año 2007, ¿verdad? Hablando sobre el enamoramiento, en el año 2007, en un congreso en Panamá, no se me olvida la fecha porque fue un 27 de mayo, día domingo, en Panamá, que pues conocí al que es ahora mi esposo, y pues la verdad que yo fui a esta actividad y no con un pensamiento de buscar nada. Según mis pensamientos, yo tenía como que otra historia de vida para mí. Según yo creía que iba por otro camino, que iba mejor, ¿verdad? Que iba por otro camino mejor. Y no iba con la intención de buscar nada. Incluso me recuerdo que mis padres me dijeron, estamos orando por ti para que el Señor te conceda un esposo y que lo puedas conocer aquí. Y entonces yo me cerré tanto a esa idea y me molestó tanto que me dijeran eso, que más me cerré y no quería conocer a nadie, no quería hablar con nadie. Estaba totalmente cerrada porque no quería, o sea, yo decía, no, estos no son mis planes, no quiero esto para mí, no quiero, decía. Y yo pienso que mi esposo también iba con esos planes, él iba también así como que no de conocer a nadie, y de verdad sentimos y sabemos que fue el Señor el que permitió que nos conociéramos, ¿verdad? Fue de una forma bien particular, ¿verdad? Conocí a un hermano de Guatemala, y por medio de ese hermano que iba mi esposo el último día, me recuerdo que yo fui a comprar una botellita de agua y justamente me consigo a este hermano de Guatemala que venía con mi esposo, y él me saludó, me dijo, Dios te bendiga, que te conocí en la mañana, y yo, sí, Dios te bendiga, y en eso volteo y veo al hermano Wilber, ¿verdad? En ese momento, y lo veo y le digo, y digo en mi pensamiento, me encantaría que él fuera mi esposo, pero fue como algo que no lo pensé, no sé cómo explicarlo, es algo que me vino de repente. Y yo dentro de mí misma dijo, pero si yo no vine a buscar esto, no quiero nada, ¿qué te pasa? Dije, ¿qué te pasa, Sari? Me dije en mi pensamiento, si tú no vienes a esto. Y pues fue algo que olvidé y todavía pensé y dije, no, lo veo y es la última vez que lo veo porque no vamos a tener más contactos. Además que lo veía muy serio a él también. Claro, pero hay algo, por ejemplo, importante que yo veo en esto. Bueno, los jóvenes que están en este tiempo, ¿no? Cuando ya llega el momento y el tiempo de pedirle a Dios la dirección
como bien decía mi esposa, cada quien fue a buscar de Dios, no pensando en ir a buscar a alguien. Realmente ese era mi propósito, honestamente lo digo y yo lo he dicho a muchas personas, igual ella. Resulta que ella habla con un joven de la delegación de Guatemala y ese joven compartíamos habitación con él. O sea, con él ya Dios estaba armando todo, porque con él viajamos en el avión juntos, con él compartimos habitación, entonces coincidimos el último día de ese culto, de ese congreso. Recuerdo muy bien que pues yo le digo a él, tengo sed, voy a ir a comprar una botella de agua. Y me parece que ella también tenía sed y también coincidió en ir a comprar agua. Yendo a comprar el agua, es que ella ve a este amigo y pues ellos empiezan a hablar. Es ahí donde yo la veo. Por supuesto que la veo linda, como siempre la veo. La veo bonita, me llama la atención. Pero yo lo mismo pensé, yo dije, bueno, esto aquí se queda y honestamente a mí sí me llamó la atención, me impactó. Y yo le pregunté a ella que dónde se estaba sentando en la actividad y me dijo del lado derecho adelante. La fui a buscar, pero nunca la vi. Dios sabe que la fui a buscar. Recuerdo que en ese Congreso Mundial hicieron un mundo. Había un mundo del lado derecho, un mundo grande. Amén, sí. Pero fui ahí porque por ahí dijo que ella que se sentaba, pero no la vi. Yo dije, bueno, pues no la voy a volver a ver. Más adelante, pues ya ella que les cuente qué pasó. Sí, y este joven de Guatemala lo conocí ese mismo día. El culto finalizaba el domingo en la noche y el domingo en la mañana había una capacitación, una conferencia para jóvenes. Y yo fui a esa capacitación y fue cuando dieron un receso en esa conferencia y el pastor que dirigía dijo, bueno, hermanos, jóvenes, conozcan, saluda al que está a su lado, vamos a dar un receso para que usted conozca, haga amigos, quién sabe si de acá pues Dios le provee su esposo o le da su esposo o su esposa, decía él. Yo me quedé muy quieta, yo no volteé con nadie, yo estaba muy cerrada a eso, yo estaba así quietecita, yo bueno, yo no voy a saludar a nadie. Y justamente pues el amigo de mi esposo estaba enfrente de mí y él se voltea y pues me saluda. Y no, yo soy de Guatemala y ahí nos conocimos y fue solo un ratito que hablamos, mientras dieron el receso y de ahí pues cada quien, ni siquiera nos dimos números, nada. Entonces fue cuando en la noche que pues entre tanta multitud, porque es un congreso pues mundial, que yo salgo y pues justamente nos encontramos y él ya venía con mi esposo, pues y fue ahí donde mi esposo todavía me comenta así todo serio, porque yo lo veía muy serio, hasta yo dije, yo creo que es pastor, y yo hasta dije, ¿y por qué estoy pensando esas cosas? Porque hasta debe estar casado, me imagino. Yo decía en mi mente, ¿verdad? Y mi esposo me decía, es que estamos tomando foto con todos los supervisores, pero nos faltan 2. Él no sabía que yo era de Venezuela. Entonces me dijo, nos falta el supervisor de Australia y el supervisor de Venezuela. Y en ese momento, pues mi papá era el supervisor de Venezuela. Y fue ahí donde pues mi papá ellos se tomaron la foto con mi papá, intercambiamos pues los correos, ¿verdad? En ese tiempo no había eso de WhatsApp, sino era correo, fue que intercambiamos. Sí, pero no hubo una comunicación directa, o sea, cada quien se fue a su país y no es que empezamos a hablar, no, recuerdo que fue un proceso que Dios también tuvo que tener conmigo, ¿verdad? Y gracias a la oración de mis padres, yo sé que mis padres estuvieron orando mucho por mi situación también, porque como les dije, yo iba cerrada porque yo iba con otros pensamientos, ¿verdad? Y pues Dios fue obrando de una manera especial y las cosas se fueron dando. Al año de este encuentro, mi esposo un día de la nada pues me escribió, me dijo hola, ¿verdad? Con ese hola empezamos a hablar, a entablar una conversación como amigos, simplemente como amigos, no había nada más. Y pasó creo que como un año, ¿verdad? Más o menos de hablar y hablar, ¿verdad? Por Messenger. Por Messenger, cuando existía eso del Messenger. Y empezamos pues a hablar, a conversar, como a conocernos, y a medida que íbamos conversando, pues iba como que tal vez naciendo ese sentimiento también, ¿verdad? Creciendo un sentimiento ahí. Y recuerdo que yo lo invité a Venezuela, yo le dije, yo no creía que él iba a ir a Venezuela, o sea, yo lo invitaba porque
porque bueno, pero yo no pensé que él iba a viajar de Guatemala a Venezuela. Y yo lo invitaba y él decía que él también tenía pues el deseo de conocer Venezuela y él ya había comprado su pasaje. Me recuerdo que un día me dijo, Sari, voy a ir a Venezuela y ya compré el pasaje y aún, o sea, nosotros solo hablábamos como amigos, nada de otra cosa, de nada, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando compró el pasaje, creo que un mes antes fue cuando él me dijo lo que sentía por mí. Y pues yo le dije, ¿sabes qué? Mejor ven a Venezuela, volvámonos a ver, porque solo nos vimos una vez y después hablamos, le dije, después hablamos. Y después el tema era hablarlo con mi papá, porque mi papá era un poco delicado en esa situación de... No, era fuerte con él, era fuerte. Saludos al reverendo Rómulo Vergara y a los suegros queridos. Sí, mis hermanos saben lo difícil que era en ese aspecto, pero mi papá siempre me decía, el día que a ti te guste alguien o tú te enamores, que yo sea el primero en saberlo. Si yo soy el primero en saberlo, no va a haber problema. O sea, él decía así, no va a haber problema, pero quiero ser yo el primero y no quiero ser el último. Entonces, bueno, fue cuando mi esposo ya había comprado el pasaje y yo le comenté a mi papá, mira, viene este hermano de Guatemala y pues no hay nada, solo viene a visitarnos, a visitarme pues, y le dije, y pues yo tengo un sentimiento hacia él y él dice que también para mí, o sea, hacia mí. Entonces le dije, pero vamos a esperar a verlo. Y fue cuando, pues él en junio del 2009, ¿verdad? 2009, fue a Sí. Venezuela. Y ahí pues que les cuente él, porque creo que hasta de una vez fue a hablar. Bueno, pasa que también quiero mencionar algo importante. Es decir, yo viajo, pero antes de eso, personalmente, sí dediqué tiempo a pedir la dirección del Señor. No es que se tenga que tomar estas decisiones a la ligera. Yo recuerdo que en las vigilias hacía oraciones personales, se lo comenté inclusive a mis autoridades, ellos sabían de esto, me ayudaron a orar, estuvieron orando conmigo. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquellos de pronto jóvenes, señoritas que nos ven en esta transmisión y que están en esta etapa, en este tiempo, que es tan importante la decisión de quién será su esposo, su esposa, tienen que buscar la dirección de Dios. No dejen de llevarse solo por la apariencia física, sino que deben de buscar la dirección, la guianza del Señor. En mi caso, pues es un caso fuera de lo normal, porque bueno, extranjeros, y si usted le añade eso, era el supervisor de Venezuela y ya era parte, me parece, de la Junta Internacional, fue algo no tan sencillo. Eso era de orar mucho y pedirle mucho a Dios la dirección. Recuerdo que cuando viajé, llegué a Maracaibo, amén, a la casa de Pastor Osvaldo Romero, hermana Keila, a ellos, ahí fue quienes conocí, y luego pues viajo allá donde estaba quien es hoy mi querido suegro. Sí. Pero unas experiencias preciosas y maravillosas donde recuerdo que yo sí le pedí a Dios ciertas cualidades y características, eso sí lo puedo decir. Cuando yo la conozca a ella, cuando estoy en Maracaibo y comparto con ella en esos tiempos, yo sí confirmé lo que esperaba que fuese mi esposa. Una mujer sencilla, humilde, que amase a Dios. Eso es algo que yo siempre busqué en mi esposa, que tuviera esa humildad, que tuviera esa sencillez y ese amor por el Señor. Entonces recuerdo que llamo a mi mamá y le digo, ella es, porque yo le hice un llamado a mi mamá, digo, ella cumple con lo que yo estaba pidiendo. Y ella me lo está seguro, sí, seguro 100%. Ya no hay que buscar más. Gloria a Dios, me dijo. Pues bueno, que Dios le ayude a hablar con el papá. Pero... Sí, fue cuando él llegó, pues él primero llegó a la ciudad de Maracaibo, mis papás viven en otra ciudad y también pasó lo mismo. Yo llamo a mi papá porque mi papá me dijo, sabes que el primero que tiene que saberlo soy yo, ¿verdad? Entonces yo le dije, pai, sí, le dije, sí me gusta, le dije. Claro. Sí me agrada, sí es él, le decía. Y pues mi papá, atento a escucharlo, y bueno, fue cuando se viajó a la ciudad donde están mis padres, y pues mi esposo fue de una vez a hablar, a pedir la mano.
Sí, Habló primeramente con mis papás, pues mi papá ahí lo llenó de preguntas, muchísimas preguntas, ¿verdad? Pero se sentía mucha paz, yo sentía mucha paz. De verdad que yo sabía que era Dios en todo eso porque yo sentía una paz muy grande, me sentía tranquila, que todo se estaba haciendo como debía ser, como la voluntad del Señor. Y yo también sentía en mis papás esa paz, o sea, yo lo percibí de mis padres que estaban pues contentos. Y pues sí, se dio en esa visita donde pues nos conocimos por segunda vez, por decir así. Y pues él retorna a Guatemala en junio, ¿verdad? Él pasó como unos 15 días aproximadamente y retorna. Y pues nos casamos en el año 2010, febrero de 2010. No pasó mucho tiempo, como 6 meses aproximadamente. sí, no mucho. Bueno, aprovecho de hacer un paréntesis cuando lo que ella menciona de la familia, eso es bien, bien importante. Recuerdo un mensaje que daba el pastor Humberto Nao, donde hablaba mucho de que había que fijarse y que hay que fijarse también en la familia. No solamente dejarse llevar en el joven o en la señorita, sino también hay que conocer la familia, porque es importante. Cuando yo estuve allá por primera vez en Venezuela, en medio de ellos, entonces pude ver eso, ese aprecio, esa humildad, esa sencillez en cada uno de ellos. Y me siento muy honrado, delante de Dios lo digo, de pertenecer a esa preciosa familia misionera que ha entregado su vida al servicio de la obra del Señor, tanto el reverendo Rómulo Vergara, su esposa, hermana Xiomara, también el reverendo Clemente Vergara, tía Gladys, hermana Gladys, le decimos, Keila, Osvaldo, Joel, a toda esa familia, son muy sencillos, de verdad que es una familia muy especial que le amamos mucho. Amén. Justamente también, pues, en diciembre, antes de casarme, mis padres vinieron aquí a Guatemala también. Ellos tenían, pues, querían saber a dónde yo iba a venir, querían conocer también la familia de mi esposo. Y ellos dos vinieron y, pues, ellos muy contentos, conocieron la familia de mi esposo y ellos estaban contentos, sentían paz, todos estábamos en paz, como se estaban haciendo las cosas como debía ser, ¿verdad? Y nos casamos y, bueno, llegamos acá y fue otro reto que tuve que enfrentar también, ¿verdad? Porque llegando acá, justamente al mes, nos colocaron al frente de una iglesia. Yo estaba recién casada, estaba en un país nuevo, completamente para mí, una cultura nueva, y además me sentía pues muy joven. Yo decía, ay, pero soy tan joven para estar como que siendo esposa de pastor, pero no rechacé eso, ¿verdad? Al contrario, en mí hubo una alegría de que yo pudiera servirle al Señor, ¿verdad? Y pues para la gloria del Señor aquí ya llevo 10 años de casada y 10 años también aquí en este país sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Perdona, Charito, antes de pasar a la siguiente pregunta que lo va a hacer mi hermana Charito, yo quiero dejarle el saludo, mi hermana Sarit, pastor Wilber, de la hermana Keila Vergara de Romero, que le manda un gran saludo, es su hermana, ¿no? Amén. Hasta España, Osvaldo, saludos. España, junto con su esposo, es el pastor, ¿no? Osvaldo Romero. Él también manda saludos para ustedes. El pastor Marcelo Quintana desde Chile. Amén. Dice, un abrazo, apreciado pastor. Dios le bendiga, querido a pastor. su gran amigo, el pastor Wilber, ¿no? Y Así también es. tenemos a la pastora Rosalba de Asprilla desde Panamá. Les manda un gran abrazo. Un saludo. Saludos a la pastora y a su esposo, reverendo Epifanio Asprilla, allá a Panamá. Gloria a Dios. Nos Adelante, alegra Charito. que estén en sintonía. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿no? El hacer tu voluntad me ha agradado. Y qué bueno es cuando uno hace la voluntad de Dios. Amén. Sobre todo en esa etapa o en esa decisión también muy importante para nuestras vidas, que es, ¿no? Aquella persona con quien vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Amén. Hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda, pero con esa persona que Dios pone en nuestro corazón para estar juntos y más aún servir juntos al Señor. Es muy precioso poder escuchar, amén, este testimonio y esperando que los jóvenes también estén atentos, porque hay una gran verdad
que también tiene mucha importancia, primeramente la voluntad de Dios y también la aceptación de la familia. Para mí también fue muy importante. Personalmente lo digo, ¿no? Para mí, primeramente fue Dios, fueron mis pastores y luego fue mi familia. Y Dios abrió puertas una a una porque entendí que estaba en la voluntad de Dios. Amén. Qué triste a veces cuando podemos decir, bueno, yo me voy a casar con aquel joven o con aquella joven, pero no hay acuerdo, hay un desacuerdo. Pero cuando Dios está en medio de todo el asunto, Dios abre puertas, Dios pone esa aceptación, Dios pone ese sentir, ese amor, amén, en la familia, la aceptación en los pastores, y uno puede casarse, amén, dar ese paso tan importante con tanta seguridad, primeramente en Dios. Así que gloria al nombre del Señor. En esta tarde también, siguiendo con las preguntas, pastor, siendo un adolescente, usted anhelaba en su corazón servir a Dios. Muchas veces cuando el templo estaba vacío, usted le predicaba a las bancas, como lo dijo hace unos instantes, porque ardía ese deseo profundo de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palpó de cerca la preparación que tienen que pasar los pastores cuando inician su ministerio. Vio la escasez, el sufrimiento, pero también vio la entrega y la pasión de estos siervos de Dios por la obra en medio de la necesidad. Fue una gran inspiración cuando Dios lo llamó a la obra. Usted era un profesional, tenía un buen puesto de trabajo en el gobierno de su país, ganaba un buen sueldo, pero oyó el supremo llamamiento y lo dejó todo por servir al Señor. Compártanos el proceso de su llamado a la obra. Amén, amén. Sí, hermana, como usted bien lo ha dicho, desde temprana edad, yo siempre supe que había un propósito de Dios conmigo y asimismo el deseo de servir a Dios. Eso yo siempre lo supe. Es más, cuando estudié, Dios me permitió sacar estudios a nivel universitario, luego trabajar en lo secular. Yo sabía y tenía claro que serviría al Señor. Eso yo siempre lo puse, por lo tanto, lo material traté de no meterlo y apegarlo tanto en el corazón, porque sabía que llegaría el momento que estaría en los caminos de Dios sirviéndole. Gracias a Dios, lo digo para honra y gloria del Señor, tuve puestos importantes en lo privado como en lo público. El último trabajo que Dios me permitió tener en lo secular fue trabajar en el gobierno de mi país, en el Congreso de la República, en diferentes puestos directivos, con un sueldo pues bastante holgado, no lo puedo negar. Se ganaba bien, sin embargo, yo siempre supe que serviría a Dios. Entonces, recuerdo que yo ya estaba colaborando, estaba en un campo blanco, colaborador, y en un lugar de Guatemala llamado la Antigua Guatemala, el pastor me dice, lo necesitamos para que apoye más en ese lugar. El gerente general del Congreso de la República me dice, te necesitamos a cargo en un puesto. Yo le dije, yo no puedo más comprometerme acá, porque necesito ir a colaborar. Estoy al frente de un grupo de hermanos. Y él me dijo, ¿y cuánta gente usted está atendiendo en ese lugar? Eran 6 hermanos. 6 hermanos. Me dijo, ¿usted solo va por 6 personas allá? ¿Cuánto quiere ganar? Y él me dijo, escriba aquí hay un cheque en blanco, díganos cuánto quiere ganar más. Entonces, yo le dije, no es por dinero, de verdad que no tenga pena, dígame cuánto quiere ganar, $7,000, $8,000, ¿hasta cuánto quiere ganar? Se lo pagamos. Pero él me dijo estas palabras, servir a Dios también es servir a su país, me dijo, servir a su patria, y su patria lo necesita acá en este puesto ahorita. Entonces yo le dije, mire, qué pena, lo siento mucho, pero no puedo. Había un deseo, había un anhelo, había un trato de Dios con mi vida. Recuerdo que los miércoles, que es ayuno de pastores,
delante de Dios le digo, yo a veces me sentía tan mal porque sabía que los compañeros estaban en ayuno, orando, y yo no estaba con ellos. Yo estaba en el trabajo y a veces del tiempo de vacaciones que se le asigna normalmente a uno, que son de un mes aproximadamente, yo le decía, no me den vacaciones este año, sino que cada día, mejor cada miércoles, denme el permiso. Y así es que yo logré negociar con mi jefe. Cada miércoles me descontaban mis vacaciones para poder estar en los ayunos con los compañeros pastores. Es decir, había un trato, había un deseo, y cuando hay eso, Dios no te deja quieto. Sabes que hay un trabajo que hacer, y Dios no te dejará, no te desamparará. Y como lo he dicho anteriormente, Dios ha sido fiel hasta ahora. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y quiero comentar algo que también es bien importante, bien importante. Es parte de lo que hablábamos anteriormente en la pregunta de hermana Miriam acerca del enamoramiento. Si de pronto el joven o la señorita tiene esta carga, tiene este deseo de servir a Dios, entonces debe de saber que también tiene que orar por una persona que también sienta lo mismo, para que yo no sea tropiezo de alguien o que alguien venga también a truncar los planes que Dios tiene conmigo, porque hasta en eso hay que pedirle a Dios. Puede ser que yo esté poniendo la mirada en un joven o una señorita que tiene un llamado, pero yo venga a estorbar los planes de Dios y a la larga pueda afectar eso. O sea, hasta en eso. Yo por eso le doy muchas gracias a Dios en este sentido, porque también yo le hablaba a mi esposa antes de hablar y yo decía, y si Dios me llama a la obra, ¿qué harías tú? Pues ella me decía, pues yo iría, te apoyaría. Y hasta aquí agradezco a Dios y le agradezco a ella porque ha estado en los momentos duros, difíciles, una mujer que lo puedo decir valiente, que nos ha apoyado y nos ha ayudado, y Dios le bendiga mucho porque es así como debemos de compartir la visión. Y entonces, amada hermana Rosario, pues en este caso Dios trató de esta manera con mi vida, Dios fue fiel. Esa carga había, como bien decía Jeremías, había un fuego ardiendo en mi ser que no podía yo apagarlo. Y entonces pues salimos con mi esposa a atender ya directamente un campo allá en lo que conocemos como la antigua Guatemala. Gloria a Dios. Qué hermoso, Pastor Wilber, obedecer al llamado de Dios. Cuando el Señor necesita a una persona, lo llama a su obra, y qué hermoso es no rehusar al llamado y poner a Dios en primer lugar. Es a veces muy difícil, muy tentador cuando a una persona le ofrecen mucho dinero. El diablo, que el Señor lo reprenda, el enemigo de nuestras almas, suele hacer eso, suele ofrecer mucho dinero para que uno no obedezca muchas veces el llamado de Dios. Pero qué bueno es estar firme, parado, tener convicción y seguir a Dios por amor. Gloria al Señor. Y queremos, pastor, bueno, antes de hacer esta pregunta, quiero darle un saludo especial de nuestra pastora Gladys Vergara, que también le está sintonizando desde Curazao, a sus sobrinos hermosos, dice, gloria al Señor. También saludos, tía Gladys. Así es. La pastora Gladys Ortiz también, no me equivoco, la esposa del pastor Ricardo Manrique, amén, desde Venezuela, está mandando un saludo cariñoso al pastor Wilber y a su amada esposa Sarit. Gloria al Señor. Y queremos hacerle una pregunta más, pastores. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese era su trabajo, ese era su oficio. Y les dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Ellos entonces, dice la palabra, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria a Dios. Jesús sigue extendiendo hasta el día de hoy el llamado para servirle, pero necesitamos llenar nuestro corazón de ese amor y pasión por las almas perdidas para que podamos oír su llamado
y estar preparados para dejarlo todo. Como escuchamos hace un momento, pastor, usted pasó la preparación de nuestro Dios, escuchó su llamado y lo dejó todo para servirle, con todo su corazón hasta el día de hoy. ¿Qué mensaje le puede dar a nuestros hermanos que hoy nos sintonizan? Adelante, pastor, con todo lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Pues, amada hermana, como bien usted ha citado en la palabra del Señor, estos discípulos estaban trabajando en lo secular, en sus actividades diarias. Sin embargo, hubo una experiencia con Dios. Se acercó el Señor Jesucristo, se le reveló y ya no fue lo mismo. Por eso es que a mí me gusta mucho el tema del programa que ustedes tienen, una experiencia con Dios. Porque cuando uno tiene experiencias con Dios, son las bases, las convicciones que mantienen nuestra fe. Cito, por ejemplo, la vida de Saulo de Tarso, porque originalmente así lo conocíamos, como Saulo de Tarso. Él estaba creído que estaba en la verdad, él sabía firmemente que tenía la verdad absoluta y que todos los demás estaban equivocados, y procuraba apresar y matar a los cristianos de ese entonces. Sin embargo, un día, de camino a Damasco, dice la palabra del Señor, que tuvo una experiencia con el Señor. Se le reveló el Señor Jesucristo. Y cuando la persona tiene una experiencia con Dios, ya no es lo mismo. Cuando Jesús llegaba a un lugar, cuando Jesús llegaba a una ciudad, cuando Jesús llegaba a una casa, todo era diferente, todo cambiaba. Vemos los portentos, las maravillas, los milagros. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los enfermos sanaban, los muertos resucitaban, porque había llegado el Señor Jesucristo. Esa gente tenía una experiencia que marcaba, una experiencia que hacía la diferencia. Sus pensamientos son ahora diferentes. Saulo de Tarso ya no fue el mismo. Ahora le conocemos como el apóstol Pablo, aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, traza muchas cartas dirigidas a las iglesias que son nuestra inspiración, nuestra enseñanza, edificación en nuestra vida diaria. Un apóstol Pablo que está dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo. ¿Cómo cambian las personas cuando hay una experiencia con el Señor? Por lo tanto, aquellos hermanos que hoy nos ven a la audiencia, damas, caballeros, jóvenes, niños, que de pronto puede haber algún niño allí, algún adolescente que también esté viendo esta transmisión. Si hay un deseo en tu corazón, Dios ya está tratando contigo. Si hay un anhelo, Dios ya tiene algo contigo. Si ya hay una carga, Dios tiene un trato contigo. Lo que hay que hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo aquí estoy, porque el llamado está presente. Hoy más que nunca se necesita de esos hombres y mujeres valerosos que marquen la diferencia, que amen a Dios, que busquen de Dios. Hoy más que el mundo necesita una iglesia de testimonio, que marque la diferencia, que no seamos como los demás. Pero para eso hay que tener esa experiencia con el Señor. En cuanto al llamado, yo le puedo hablar de cómo fue conmigo, que desde la niñez Dios tuvo un trato conmigo. Puede ser que sea también Dios tratando con usted que me ve en esta tarde, que Dios ya esté poniendo ese deseo, ese anhelo. Tal vez ya de tiempo Dios le está poniendo la carga en su vida. Lo que hay que hacer es pedirle a Dios, decirle: Señor, aquí está mi vida. Si es tu voluntad, muéstrame, confírmame, dirígeme. No, yo repito lo que una vez alguien me dijo: no hay mejor patrono que Dios. No hay mejor jefe que Dios, porque Dios conoce lo interior de nosotros, lo que necesitamos, lo mejor para cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Y qué mejor que Dios, el que nos guía, nos enseña, nos ayuda. Como escuchaba un mensaje en estos tiempos, no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. No hay mejor lugar en las manos del alfarero, porque el alfarero, las herramientas que utiliza son sus manos, y Dios es el alfarero por excelencia, y en sus manos estamos. Él nos guiará, nos moldeará,
nos ayudará. Dios está con nosotros. Así que, amado hermano, si usted siente ese amor, esa carga, Dios ya está tratando contigo. Lo que hay que hacer es meterse de verdad, que no sea emoción, que no sea ilusión, solo por el hecho de que te digan reverendo, que te digan pastor, que te digan cualquier otro título. No, no es por emoción, no es buscar el reconocimiento o el halago del hombre, sino es saber que el servir a Dios es una vida dedicada, de esfuerzo, trabajo, sacrificio. Yo quiero decirles que el servir a Dios, si bien es cierto, es una grande bendición, también hay que tener claro que hay momentos difíciles, de necesidad, momentos de batallas personales, matrimoniales, familiares, atender a una congregación y seguir para adelante. Es decir, es un trabajo que Dios es el que lo sostiene y que lo ayuda a uno. Así que estas serían mis palabras para animar. No por eso usted se va a desmotivar, amado hermano, sino que si Dios tiene algo contigo, siéntate privilegiado, honrado, que Dios tenga y que te esté agendando para su obra. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso escuchar, amén, estos sabios consejos, amén, esta enseñanza también para muchos jóvenes, amén, y por qué no también damas, caballeros que están, amén, escuchando estas maravillosas experiencias. La verdad que cuando hay un genuino llamado de Dios, ahí no pueden haber emociones, es verdad, no puede haber esas cosas humanas. Es que cuando está el llamado divino, pues ahí vamos a estar, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, se levante, amén, la marea, se levante la tempestad, vamos a estar enfrente porque sabemos quién nos ha llamado, amén. Bueno, queremos dar gracias a Dios una vez más por permitirnos escuchar estas lindas experiencias, amén. Es que en todo el mundo, como en este caso en Guatemala, en Venezuela, Dios pues trata, amén, con hombres y mujeres de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cuando Dios tiene planes, Dios puede unir dos vidas de extremo a extremo, porque Dios tiene planes, como los ha tenido y los tiene, amén, con este matrimonio Monzón, que hoy Dios los ha unido y están sirviendo juntos al Señor allí en el país de Guatemala. Gracias damos a Dios porque Dios es bueno y Dios prepara nuestras vidas. Aún a veces nosotros no entendemos las luchas, las pruebas, las batallas que pasamos, no lo entendemos. Pero hermano, hermana que me escuchas, todo ello es el proceso de ese trato, aún podemos decir, de ese llamado que Dios está haciendo a tu vida. Resiste, porque Dios está allí. Amén. Dios está allí, no se ha ido. Dios está observándote. ¿Cuál es tu reacción? O te quedas parado, te quedas perplejo, o corres al altar, o corres allí a la presencia de Dios a pedir, amén, esa ayuda del cielo. Así que gracias damos a Dios por estas experiencias tan maravillosas. También, pues gracias también a la pastora Sarit por estar con nosotros, amén, por compartir esas bellas experiencias. Yo sé que las jóvenes en esta tarde han estado muy atentas, muy atentas. Yo sé que de repente habrán estado un momentito distraídas, pero cuando han escuchado a la pastora Sarit, se han detenido y han dejado todo, porque es un tema muy importante para los jóvenes, la verdad que sí. Y nosotros nos recordamos también, porque para nosotros también en su tiempo era muy importante, amén, sobre todo las jóvenes que queríamos hacer la voluntad de Dios. Así que en esta hora quisiera invitar a Miriam, amén, con algunas palabras de despedida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero aprovechar también, hace un momento le di las palabras de saludo, pero a nombre del programa, Una Experiencia con Dios, extender un cordial saludo a todos nuestros hermanos que han escrito. Como le dije hace un momento, un saludo especial a nuestra pastora Gladys Vergara, que siempre nos sintoniza desde Curazao. Le apreciamos mucho, pastora. Un saludo para su amado esposo, el pastor Clemente Vergara. Un saludo también especial para el pastor Rómulo Vergara,
Amén. que le queremos extender desde aquí, de todo el equipo, de todo el programa. Gloria al Señor, a la pastora Keila Vergara y a su esposo, el pastor Osvaldo Romero, desde Oviedo, España, que nos están sintonizando. Un saludo cordial al pastor Marcelo Quintana, también pastor. Muchas gracias, apreciamos mucho sus saludos. Gloria al Señor, y a nuestra pastora Rosalba Díaz Prilla, que también nos estuvo sintonizando, nos está sintonizando. Gloria al Señor. A nuestra pastora Gladys Ortiz también. Un abrazo, pastora, la tuvimos por aquí, por el Perú, y realmente fue de grande bendición. Gloria al Señor. Nuestra pastora es la esposa del pastor Ricardo Manrique desde Venezuela. Gloria al Señor. Y queremos darle gracias, mis amados hermanos, por todos sus saludos. Nos están escribiendo, tenemos saludos desde Guatemala, Costa Rica, desde México, desde Colombia, desde Venezuela. Les damos un abrazo, un saludo especial y fraterno a todos los que nos están sintonizando, mis hermanos. Y todos aquellos que han escrito sus oraciones, dentro de un momento se va a estar orando por las peticiones. Crea que el Señor tiene una respuesta a su vida. Amados hermanos, les agradecemos. Este es un programa dedicado para contar nuestras experiencias, aquellas experiencias que han marcado la vida de hombres y mujeres de Dios. No hay nada más lindo que tener una experiencia con Dios. Usted nunca volverá a ser el mismo cuando tenga una experiencia con Dios. Conmigo será hasta el siguiente programa. Que Dios me lo bendiga. Y queremos pedirle al pastor Wilber Monzón que por favor ore por todas estas peticiones que el día de hoy nuestros hermanos han escrito, gloria al Señor, que tienen en su corazón, y también que nos haga la oración final, pastor. Que Dios me los bendiga. Quería también anunciar que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación de la pastora Ismaris Vizcay, amén, desde California. No se olviden, el martes 25 a las 5 de la tarde, amén. No quería pasar por alto también el agradecerle al pastor Wilber y a su amada esposa por su participación, pero también poder decir que el pastor Wilber es un hombre de las grandes experiencias, pero sobre todo en los eventos, ¿no? En eventos, porque conoció al Señor en una EBDB, pues recibió el bautismo del Espíritu Santo en un retiro de jóvenes, recibió el llamado de Dios en una convención nacional y conoció a la que hoy es su esposa en un congreso en Panamá. O sea, son experiencias maravillosas en grandes eventos. Amén. Así que, pastor, que Dios le bendiga mucho. Y adelante, pastor, queremos escuchar palabras de despedida de la pastora Sarit y luego usted también y la oración final. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Pues para mí ha sido un gozo y un placer poder estar en este programa tan edificante. Ha sido de mucha bendición para todos nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por todas esas bendiciones que nos da a través de sus santos caminos, y que el Señor nos siga ayudando a cada uno de nosotros a seguir firmes y adelantes. También un saludo a todos esos hermanos, pastores que estuvieron ahí o que están en sintonía, pues enviaron sus saludos también, los apreciamos mucho. Gracias a todos, gracias a ustedes, mis hermanas, por esta invitación tan preciosa, y pues que Dios les bendiga y que este programa siga siendo de edificación y bendición cada día más. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Asimismo, me uno a las palabras de mi esposa. Nos sentimos muy honrados y agradecidos de estar hoy con ustedes en este tan especial programa, en una experiencia con Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Rosario, a hermana Miriam, a pastor Daniel, todo el equipo de producción que hay allí. Amén. Un saludo a la audiencia también que ha estado al pendiente, y les motivamos también a que continúen en estos programas que se realizan. Amén, gloria al Señor. Un abrazo fraternal a cada hermano, a cada hermana que está en sintonía. Dios le bendiga desde donde nos esté sintonizando, a aquellos que hoy se les ha nombrado, y yo sé que hay muchos más que también están al pendiente. Dios le bendiga, querido hermano. Un saludo fraternal también a las autoridades allá en el Perú. Amén, gloria al Señor. Tuve la
grande experiencia y oportunidad de estar en el Perú el año pasado, gente muy linda, muy hospitalaria, que de verdad que también ha sido una experiencia preciosa que Dios nos dejó, amén, en ese lugar. Así que, amén, gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios se glorifique de acuerdo a la situación y peticiones que los hermanos han estado enviando. Y quisiera incluir y orar principalmente por Perú, que sabemos y nos han llegado noticias que esta enfermedad está afectando también inclusive a varios pastores. Que Dios tome el control de su pueblo en el Perú y en otros lugares, y también por las diferentes peticiones que ya los hermanos pues han enviado. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Dios escuche nuestra petición. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por este programa que lo hemos hecho con el propósito, Padre Santo, de honrar tu nombre y también de bendición y edificación de todos aquellos que nos ven. Te pedimos, Señor, que atiendas, Padre Santo, las peticiones, las necesidades que hoy los diferentes hermanos han enviado. Aquellos que están, Dios mío, en problemas de salud, que tu mano poderosa sea sanando desde la cabeza hasta la planta de los pies. Aquellos hermanos, conocidos, amigos, Señor, que hoy tienen problemas de diferente tipo, tal vez matrimonial, tal vez económico, Dios mío, tal vez en el hogar, de diferente situación, hoy lo presentamos delante de ti, Señor. Tú sí conoces, tú sí sabes, tú sí puedes obrar. Tú eres omnipresente, omnisapiente, Dios mío. Tú conoces la situación que están pasando y atravesando. En el nombre del Señor Jesucristo, con fe creemos confiadamente que tú eres poderoso para obrar, que tú te puedes glorificar, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar, que tú puedes romper cadenas, que tú puedes nuevamente, Señor, unir familias. En el nombre de Jesús, también por el Perú, Dios mío, que está siendo tan afectado por esta pandemia, por todos esos países que hoy están también siendo afectados. Bendiga, Señor, tenga misericordia, glorifícate también para que nuevamente pronto podamos reunirnos en los diferentes templos. En el nombre del Señor Jesucristo, también bendiga toda la audiencia que ha estado al pendiente. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.